Veamos otro estudio, el siguiente, que se refiere a una exposición materna a campos magnéticos durante el embarazo. Esta exposición que les voy a mostrar ahora es muy importante y lo podemos relacionar con esto que estaba hablando yo previamente como introducción. Ahí está el estudio en la pantalla. Esta exposición, esto está relacionado con el Instituto de Investigación de la Fundación Kaiser, allá en California, una división de investigación coordinada por varios PhD. Y ese estudio muestra que hay hallazgos que proporcionan nueva evidencia epidemiológica de que los altos niveles maternos de campos magnéticos durante el embarazo pueden aumentar el riesgo de asma en la descendencia. Entonces, fíjense, estamos hablando de una respuesta que va a incidir en el organismo del bebé en alergias. Porque el asma, yo mismo he presenciado esta exposición a campos magnéticos de baja frecuencia en varios casos de estudios que tuve la oportunidad de llevar a cabo hace ya 7, 8 años, controlando estos ambientes para bebés recién nacidos en Aruba y Curazao, las islas del Caribe holandés. Y allí conseguí varios casos de bebés que tenían muchas alergias y presentaban problemas respiratorios. Y fue algo impresionante. Incluso tuve la oportunidad de llevar esto en coordinación con una doctora especialista de Suiza y pudimos ver que se podía controlar una cantidad de manifestaciones alérgicas en estos bebés, en coordinación también con nutrición. La nutrición es muy importante, vamos a hablar de eso bastante durante la próxima media hora. Y veíamos el descenso de las alergias casi en un 90%. Era algo muy importante. Y otra cosa, otro factor interesante, y es que, como lo decía el estudio previo, una alteración en la parte endocrina del sistema corporal también incide en cambios hormonales y en cambios donde en adultos se ven cambios actitudinales, también en los bebés existe. Ya el bebé está en desarrollo, hay cambios hormonales muy fuertes y por tanto el bebé puede llorar ahorita y después reírse, pero hay algo que es como una especie de irritabilidad que se le queda permanente al niño, sobre todo los bebés que empiezan a llorar y no se detienen. Y ese llanto que no se detiene puede durar 2, 3, 4 horas. Aquí tuvimos 2 casos en Aruba, en este caso, en aquellos de ustedes que nos están escuchando de Aruba, en una comunidad en Santa Cruz y en otra comunidad en Sabaneta. Y ellos allí, en estas comunidades, en estos urbanismos, tenían mucha exposición a campos magnéticos de baja frecuencia. Los campos magnéticos son de la corriente. Eran casas donde se construye anexos a la casa para que los familiares hagan familia allí, hagan vida allí. Y entonces la tendencia es que hacen sus propias conexiones eléctricas las personas ellos mismos y toman cables eléctricos que extienden a esta nueva construcción y todo esto. Y cuando uno llega, estos cables eléctricos no tienen el correcto aterramiento, no están con el correcto tipo de aislamiento, existen muchos problemas de estática, están colocando muchos campos eléctricos dentro del hogar porque no hay una planificación eléctrica de ingeniería eléctrica correcta. Y cuarto, hay muchos campos magnéticos allí. En todos esos casos, donde me conseguía que había niños pequeños o bebés, todos presentaban alergias y otros presentaban mucha irritabilidad permanente. Lo que vimos al controlar la exposición a estos campos a través del filtrado de espiro y a través de colocar y reorganizar cómo tenían la tecnología instalada allí, era que en todos los casos los padres manifestaron un descenso de la irritabilidad del niño. Es decir, si él daba y tenía un problema de llanto porque algo le molestaba o algo le incomodaba, le duraba el episodio 15, 20 minutos, 10 minutos, mientras que antes puede durar 1 hora, 2 horas. Y eso lo vimos también en un caso en Curazao, en la isla de Curazao, con un colegio que estaba justo al lado de una línea de alta tensión y una radiobase de telefonía móvil. Y la niña, esta era una niña, cuando ella salía, el padre nos iba a buscar, ella venía con mucha hiperactividad descontrolada y no prestaba atención. Y lo que se observó fue que una vez que protegimos el ambiente de la niña y incorporamos un filtro de alta potencia para que la niña llevara al colegio, los padres empezaron a darse cuenta que esa irritabilidad y esa hiperactividad de la niña, que duraba como unas 2, 3 horas, ya lo que cuando ella llegaba al colegio llegaba igual, hiperactiva, emocionada, pero duraba unos 15, 20 minutos. Luego podía prestar atención. Y de hecho eso nos llevó a hacer algunos trabajos y presentaciones con el colegio. Esto es algo que incluso en la isla de Curazao fueron a tribunales, fueron a hacer investigaciones alrededor de la exposición de estas radiobases. Conocimos a algunos personeros de Alemania que estuvieron allí, que participaron en el proyecto. E incluso se habló de una reducir la exposición de la antena de telefonía móvil. Entonces son cosas que pasan. Todo esto tiene que ver con esto. Este estudio de la Fundación Kaiser confirma esto. Estos directores de PhD
confirman entonces que esa exposición a campos magnéticos tiene mucha potencia. Hay otra cosa, y vamos a ver en el siguiente estudio, muy importante relacionado a esto mismo. Un estudio, lo que llaman un estudio prospectivo de la exposición en el útero a los campos magnéticos y el riesgo de obesidad infantil. También fue conducido por la Fundación Kaiser en coordinación con el Departamento de Investigación y Políticas de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford en el año 2012. Aquí el cuerpo de investigación científica dice lo siguiente, y podemos ver en este estudio de visión en conjunto, presentamos un nuevo hallazgo de que un alto nivel de exposición a MF es una sigla que se utilizan para Magnetic Fields. Magnetic Fields sería las siglas en inglés de campos magnéticos. Entonces ellos dicen lo siguiente, el grupo de investigación dice lo siguiente, presentamos un nuevo hallazgo de que un alto nivel de exposición a campos magnéticos en el útero durante el embarazo se asocia con un mayor riesgo de obesidad infantil. La asociación fue respaldada además por una relación de dosis-respuesta, una fuerte asociación con obesidad, sobrepeso persistente, pero no con sobrepeso transitorio, y en interacciones con factores de riesgo conocidas para la obesidad infantil, un efecto observado más fuerte en presencia de un IMC materno alto y diabetes gestacional o preexistente. Obviamente las madres ya estaban presentando obesidad. Hay unas condiciones preexistentes que tienen que ver, y aquí se confirma algo que hemos estado compartiendo durante mucho tiempo. La contaminación electromagnética, el electrosmog, una de las características que tiene es que, y que es una de las razones por la cual ha sido tan difícil a través de 2 décadas de comprender cuál es su participación en la salud, es que funciona como un virus que va a ir a incidir en eso que ya la persona trae como una condición preexistente. Va a agudizar un problema que ya existe. No es el creador del problema. Ojo con esto. En muchas de todas estas condiciones que se observan, no es el creador del problema. Lo que es que va a potenciar el problema. Lo va a agudizar. Entonces, en este caso, hay una relación donde ven una vinculación que durante el embarazo, una exposición mayor a campos magnéticos, incide luego a largo plazo en esto. A veces las personas me dicen, pero ¿cómo es esto, Joaquín? Dime cómo es una exposición a campos magnéticos. Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo, que he estado hablando de exposición a campos magnéticos dentro del dormitorio, del hogar, pero también existen campos magnéticos de mucha potencia que no vienen del hogar, sino que vienen de afuera del hogar. Y eso tiene que ver con los campos magnéticos asociados a las subestaciones eléctricas, asociados a las líneas de alta tensión. Aquí, por ejemplo, en la ciudad de Miami, donde nosotros nos encontramos dentro del condado de Miami-Dade, en una ciudad que se conoce como la ciudad del Doral. La ciudad del Doral comparte líneas de alta tensión que se reparten sobre zonas de vivienda. Y estas líneas de alta tensión emiten un campo magnético que está entrando al interior de los hogares y hay una exposición allí. No es responsabilidad de la ciudad ni del condado, porque toda la planificación de las líneas eléctricas está en manos del Estado federal. Y aquí hay todo un trabajo que tiene que ver con crear muchos estudios, cohortes prospectivos que nos permitan dar estas relaciones. Sin embargo, aquí en el equipo Nostac, mi equipo y yo estuvimos haciendo estudios el mes pasado actualizando los valores de exposición en la ciudad y especialmente nos quisimos ver lo que llamamos las vías de paso transitorias sobre líneas de alta tensión. Líneas de alta tensión y parques, líneas de alta tensión y vías comunes. Tengo una foto por allí de unos niños sobre líneas de alta tensión. Esos niños, esa foto que está allí en la imagen, esto es muy común y no hay conciencia respecto a esto. Esas líneas allí de alta tensión están generando un campo eléctrico asociado y también un campo magnético cuya incidencia es altamente nociva para la salud del bebé, de la mujer embarazada y de los niños pequeños. Esto es algo que yo no recomendaría. Vaya usted a esa línea de alta tensión y lleve simplemente un filtro Spiro. No vaya. No lleve a su hijo para allá. Y lamentablemente hay lugares donde llevan a las mascotas allí, porque además hay unas partes donde vías son de mascotas. Las mascotas son como bebés, las mascotas son como niños, porque esto tiene que ver con la densidad del cuerpo. Entonces un bebé, su densidad corporal es más baja. Bueno, las mascotas igual. Entonces no lo lleve allí, porque esa exposición a campo magnético, ahí está el estudio que estamos viendo, va a tener una incidencia en el sistema endocrino, va a tener una incidencia en el estrés oxidativo que se va a estar produciendo, que va a tener una incidencia en el desarrollo sano de todo el sistema corporal del niño,
va a poder tener una incidencia, potenciar las posibilidades de alergias y reacciones alérgicas. Y se dan cuenta cómo cada vez más las nuevas generaciones tienen mayor sensibilidades alérgicas, múltiples alimenticias. Todo esto está relacionado con esto.